Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Estamos en pleno verano, Masters, y ha vuelto al foco el mismísimo creador de la saga, George Lucas, en el marco de la San Diego Comic Con. Porque claro, ahí el buen Lucas presentó todo sobre su museo de arte narrativo y mucho tiene que ver con Star Wars. Pero también en el marco de esta convención, Lucasfilm Publishing Masters reveló mucha más carnita de cosas que vienen en el futuro en sus publicaciones. Y además en otros frentes se está viendo varias noticias, por un lado con un denso chismecito en torno al videojuego de Outlaws, pero también hay una cosa mucho más grande de cara a la película de Mandalorian y Grogu que se estrena en mayo de 2026. Así que vamos a revisar, Masters, todo esto sobre el Mandalorian, los videojuegos y el creador George Lucas en 4 puntos, así que síganme. Y en primer lugar, Masters, tenemos que hablar brevemente del videojuego de Outlaws, del cual sabemos el CEO de Ubisoft le escupió a Star Wars la semana pasada, diciendo, como lo revisamos en todo un video, que básicamente el videojuego de Outlaws había fracasado por culpa de Star Wars y no de Ubisoft. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Pero lo importante aquí es que Tom Henderson, uno de los mejores insiders en la industria de los videojuegos que representa Insider Gaming, reveló que antes de que Outlaws se hundiera como el Titanic con las bajas ventas que tuvo el 2024, Masters, que solo consiguió 1 millón de ventas en su primer mes de lanzamiento, pues él lo reveló que en realidad tenían un plan para una secuela, que siempre estuvo planeado desde el principio, muy a pesar de que la historia de Star Wars Outlaws es autoconclusiva. Y Tom Henderson reveló que en realidad esta secuela de KBS estaba en etapas muy iniciales y que no se trabajó demasiado en ella. Incluso señaló que jamás entró en producción densa, e incluso los colegas de Tom Henderson Masters revelaron que si este hubiera entrado en producción hubiera tardado unos 5 o 7 años. Así que eso nos prueba, Masters, que no vamos a ver mucho más en el futuro de cosas de Outlaws, solo quizás en novelas. Pero bueno, Masters, en nuestro segundo punto tenemos que hablar de toda la carnita de la aparición de George Lucas a sus 81 años en la San Diego Comic Con por primera vez en la historia. Y es que ahí estuvo al lado de Doug Chiang, su diseñador de cabecera de las precuelas, que también es vicepresidente de Lucasfilm en el presente, junto al director mexicano y tapatío, Masters, ganador al Oscar, Guillermo del Toro, todo para presentar el Museo Lucas de Arte Narrativo que se está construyendo en Los Ángeles. Un museo gigantesco del tamaño de un estadio que justamente estará listo el próximo 2026, enfocado a todo tipo de arte narrativo que cuentan historias. Y este panel, Master, fue moderado por Queen Latifah, pero si seguro ustedes, Master, se preguntan sobre por qué Guillermo del Toro forma parte de este museo o por qué estuvo ahí. I'm Mexican. Es porque justamente él forma parte del consejo de administración del museo de George Lucas, porque es un loco coleccionista de arte igual que lo es George Lucas. Y básicamente George Lucas va a mostrar toda su colección abierta al público, todo a partir del próximo año ahí en Los Ángeles. Así que este museo ya estará aperturado en el 2027 cuando se dé el 50 aniversario de la saga en el Star Wars Celebration Los Ángeles. Y este museo, Masters, tendrá 2 salas de proyección y 30 galerías de arte distintas, al igual que un restaurante, una biblioteca, un espacio para eventos y será incluso un diseño que evoque inclusive a una nave nubiana de Padme. Y ojo, justo antes de que se presentara George Lucas en el Hall H, justamente ahí en San Diego, Masters, él fue coreado por minutos justo antes de presentarse. En realidad fue un momento muy emotivo por el ícono que es George Lucas, el creador de Star Wars. Y de hecho fue la primera vez que George Lucas habló en público sobre lo que incluirá su museo. Y él básicamente definió que este museo será el templo del arte del pueblo, sobre todo porque este tendrá muchas cosas que evocarán Star Wars, como un Naboo N1 de tamaño real. O también este museo incluirá justamente el speeder motocicleta original del General Grievous. General Kenobi. Inclusive tendrá mucho arte conceptual de Indiana Jones y también de todas las películas que ha hecho George Lucas en toda su carrera. Pero también porque esto se trata de arte narrativo, Masters. Básicamente este museo será un viaje en la historia de todo tipo de arte narrativo y de cómics. Porque en la colección de George Lucas, Masters, tendrá cómics antiguos de Marvel y DC, como el primer cómic de Iron Man o inclusive uno de los primeros de Black Panther, joyitas de allá de los 60s. Inclusive habrá una exhibición de mitología de los primeros dioses egipcios, romanos o griegos. Y también la colección personal del arte que tiene George Lucas sobre Frida Kahlo. Y en este panel, Masters, justamente estos genios hablaron sobre lo que es el arte, y básicamente George Lucas definió en sus palabras que el arte son las cosas que terminan por impactar y generar una emoción en las personas, y que el objetivo de este museo es justamente generar una emoción en las cosas que se están presentando ahí. Por eso para nosotros los fans de Star Wars, Masters, ver una Naboo N1 de tamaño real en el museo será algo sumamente simbólico. Now this is pod racing. Y la verdad, este panel, Masters, estuvo muy filosófico porque George Lucas habló mucho de la mitología que es base claro en Star Wars, y junto con Guillermo del Toro hablaron de cómo las historias o el storytelling forman parte de esta cultura global en el mundo, o de esta cultura colectiva.
Y básicamente, Master, se nos dijo en este panel que esto será todo un viaje de cómo la ilustración como arte definió en nuestros tiempos actuales todo un sistema de creencia colectiva que ha impactado de gran manera en nuestra cultura actual por medio de cómics y claro, por medio de películas como cosas de Marvel, DC o Star Wars. Así que este museo de Lucas de arte narrativo, Master, seguro será una locura a partir de que abra en el 2026. Again, it's like poetry, so if they rhyme. Pero eso, claro, Masters, no fue lo único que se nos presentó con Lucasfilm en el marco de la San Diego Comic Con. Y es que también Lucasfilm Publishing, en todo un panel, Masters, presentó todas las cosas que van a presentar próximamente en guías, libros y cómics. Cosas que, claro, forman parte del canon actual. Vámonos por partes, Masters, para presentar todas las historias nuevas que presentó Lucasfilm en este panel, ya que se nos confirmó que el final de la fase 3 de la Alta República acabará en este julio con los cómics. Este mes pues será el último número de esta fase. Pero también se reveló el cómic Young Jedi Adventures, las sesiones de entrenamiento que vendrá para niños en diciembre de 2025. O el cómic de terror, Masters, para septiembre de 2025, Tales from the Nightlands, escrito por Cavan Scott. Pero lo curioso es que también habrá un Hyperspace Stories de Grievous, con el general separatista Grievous acechando a un caballero Jedi y su batallón de soldados clon, esto en el planeta selvático de Katou. Una novela gráfica de 90 páginas, Masters, que saldrá a principios del 2026. Pero también George Mann hará una historia de terror en los cómics de Hyperspace Stories, una titulada Mareas de Terror, que se centrará justamente en el maestro Jedi Kit Fisto explorando un lejano planeta oceánico, defendiéndose de las bestias que ahí habitan. Un cómic, Masters, que también sale al final de julio de este año. Y lo curioso es que también se anunció unos nuevos cómics del Bad Batch, independientes a los que están corriendo actualmente, y estos se titulan The Bad Batch Rogue Agents. Y justamente el primero de ellos llega en diciembre de 2025. Y también se confirmó, Masters, que los cómics de la Doctora Aphra que están corriendo actualmente, El legado de Vader protagonizados por Kylo Ren y también los cómics de Jedi Knights, todos correrán con más números y se presentaron nuevas portadas y variantes que correrán y seguirán continuando por el resto del 2025. ¡Qué buena noticia! Y entrando a las guías y los libros que se anunciaron, Masters, aquí hay de todo. Sobre todo se confirmó que habrá un libro del 50 aniversario de ILM, la empresa creada por George Lucas para hacer la postproducción de Star Wars, que básicamente hace buena parte de los efectos especiales hoy en día en todo Hollywood. Y básicamente será un libro contando la retrospectiva de esta empresa creada por George Lucas, sobre todo con su influencia a la cultura en el cine. Y también se reveló, Masters, que habrá un segundo volumen de El arte de la Alta República, un libro que saldrá el próximo agosto. Pero también para todos los amantes de The Acolyte llegará el libro de arte de The Acolyte, escrito por Christine Baver, y justamente nos llevará un viaje, Masters, a los storyboards y los concept art de esta serie y diversos planetas, personajes y mundos, para tener mucho más contexto de cómo fue creada esta serie. Y este libro de arte, Masters, de The Acolyte saldrá hasta enero del 2026. Pero esto, junto con la guía visual reciente de The Acolyte, nos demuestra cómo Lucas empezaba mucho más allá de The Acolyte justamente para hacer una temporada 2, una que tuvo cuarto de guionistas el año pasado y que en realidad jamás vamos a poder ver. Así que seguramente el libro de arte de The Acolyte, Masters, nos podrá dar varias piezas de lo que tenían pensado más allá para otras temporadas. Pero también algo que nos comprueba, Masters, que tenían más pensadas las cosas con el videojuego de Outlaws, es que en este panel también se confirmó una novela precuela del videojuego de Outlaws, una titulada Baja Luna Roja de Star Wars Outlaws. Y esta novela, Master, llegará en febrero del próximo año y se centrará en Jalen Brax y su droide ND5, donde básicamente será una novela precuela al videojuego, donde ellos se centrarán en una aventura en los mundos bajos. Pero justamente una de las cosas más gordas que se anunció es que vamos a tener por fin guía visual del Mandalorian. Y esta será escrita por el jefe del grupo de historia de Lucasfilm, el mismísimo Pablo Hidalgo. Y esta guía visual, Master, será oro puro porque abarcará todo sobre personajes, planetas y distintos sucesos que hemos visto en las 3 temporadas del Mandalorian. Así que seguramente esta guía visual contestará de forma canónica distintas preguntas que habían quedado ahí abiertas en todas las temporadas. Lo importante de esta guía visual del Mandalorian, Masters, es que está proyectada para liberarse justo en mayo de 2026, a la par de que salga la película de Mandalorian y Grogu, demostrándonos pues cómo lentamente está empezando el marketing de cara a esa película. Pero justamente, Masters, hablando de la película del Mandalorian y Grogu, aquí tenemos que llegar a nuestro punto final. Y es que estamos, Masters, justamente a 10 meses de distancia de la próxima película de Star Wars que será Mandalorian y Grogu, escrita por Jon Favreau y Dave Filoni y dirigida justamente por Favreau, una de la cual tuvimos tráiler para asistentes en la Celebration pasada, así que cada vez estamos más cerca de ahora sí de un tráiler público.
Pero lo importante aquí, Masters, es que quien es el Mandalorian principal o quien lo interpreta casi todo el tiempo, que no, Masters, no es Pedro Pascal, sino Brendan Wayne, habló recientemente, Masters, con Rebels for Radio, Masters, en una entrevista, y reveló varios detalles interesantes, Masters, sobre todo sobre cómo esta película volverá a los orígenes de la serie del Mandalorian. Y justamente, Masters, esto es muy interesante porque también son cosas que habíamos escuchado antes de diversos insiders, cosas que personalmente creo que elevan el hype sobre qué podemos esperar en esta película, salvo las cosas que ya hemos visto en los distintos trailers. Y estas fueron las palabras de Brendan Wayne sobre qué podemos esperar sobre en la película de Mandalorian y Grogu, la cual él también filmó. Creo que volveremos a la narrativa original que nos encantó en la serie de The Mandalorian. Nos centraremos bastante en el niño y en Mando, y su viaje es lo más importante. Y ojo, Masters, aquí Brendan Wayne es muy claro de cómo van a volver a los orígenes pues de la temporada 1 del Mandalorian. Eso es súper importante, porque esa temporada 1 fue a la que todo el mundo cautivó, Masters, justamente incluso al fan casual que desconocía de Star Wars, para así convertir al Mandalorian y también al niño Grogu en los íconos culturales que son hoy en día, siendo la serie más popular y más vista de todo Disney Plus. Y ojo, Masters, estas palabras a mí me emocionan bastante porque creo que Mandalorian, la película, debe de enfocarse mucho más en ser temporada 1 de Mandalorian que en realidad ser la temporada 3 del Mandalorian, una que dejó cosas que desear, porque personalmente creo que la temporada 1 del Mandalorian y la 2 son las mejores, y sobre todo la temporada 1, Masters, era una fórmula bastante sencilla donde se enfocaba todo en Mandalorian y en el niño. Parece que la fórmula que están siguiendo en la película del Mandalorian es una historia encasillada justamente en esos personajes, sin ser demasiado ambiciosos, Masters, de meter personajes como Luke Skywalker, Ahsoka, Thrawn y todo eso, enfocándose en esa aventura western que siempre fue el Mandalorian, pero esta vez pues con el padre enseñándole al hijo, tal y donde nos dejó en ese reinicio al final de la temporada 3, donde ya no estará haciendo misiones de cazarrecompensas como hacía en la temporada 1, sino ahora misiones pues idénticas pero para la Nueva República, siendo ahora sí un tipo bueno que le está enseñando el credo mandaloriano al niño Grogu. Vaya, y esto será tan parecido a la temporada 1, Masters, que justamente ya sabemos que el Razor Crest va a volver. Habrá muchos elementos pues que evoquen otra vez a la temporada 1, fuera de que también sabemos que va a volver Roth el Hoth y que buena parte de la misión de esta película será salvar al hijo de Jabba. Idéntico pues a como pasó en la temporada 1, que justamente se trató de que el Mandalorian salvara a otro alien. Pero ahora pues Din Djarin y Grogu lo harán juntos para proteger a Roth el Hoth. Todo pues en un enorme misterio que aún desconocemos por qué la Nueva República les dará esa misión, y sobre todo quién intentará acabar con la vida o por qué estarán atentando en contra de Roth el Hoth, donde también sabemos que el cazarrecompensas Embo como villano jugará un rol crucial. Y esto fuera de todos estos elementos que siempre han evocado pues a los Rangers de la Nueva República y también a los remanentes imperiales que han estado presentes en todas las temporadas del Mandalorian, porque ya sabemos, Masters, que esta película tendrá nivel de acción God, como lo vimos en el reciente tráiler de la Celebration, donde justamente el Mandalorian se pondrá en modo John Wick usando todas sus armas para así vencer a un regimiento completo de Snowtroopers dentro de un AT-AT. Así que estas declaraciones, Masters, me parecen muy interesantes porque lo que necesita la película del Mandalorian para ser un éxito, fuera de apoyarse en cosas clásicas de Star Wars, es justamente volver a los orígenes pues para que le vaya mucho mejor a esta película y genere hype. Porque como les digo, la temporada 1 fue la que nos atrapó y la que volvió famosa a esta serie, y creo que es una fórmula que funcionó y funciona bien, sobre todo conectando con los 4 cuadrantes de las audiencias, o sea, las familias. Así que por todo esto, Masters, cada vez la película del Mandalorian me da más confianza, y sobre todo para 2026, tras 7 largos años de ausencia en los cines, creo que en realidad esta película sí la puede romper siendo la auténtica reina en la taquilla del próximo verano 2026, porque estará completamente libre de toda competencia y ni siquiera tendremos una película de Marvel. This is the way. This is the way. This is the way. Así que creo que el Mandalorian y Grogu, Masters, tienen la mesa servida para comerse el verano del 2026. Pero si también quieres saber cómo ya sabemos cuál será el final del gran almirante Thrawn al final de todas las historias de Filoni, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.